esperaba también con esto que Pablo le diera dinero para que le soltase, por lo cual muchas veces lo hacía venir y hablaba con él. Pero al cabo de 2 años, espero que recuerdes, el gobernador Félix dice: al cabo de 2 años recibió Félix por sucesor a Porcio Festo, y queriendo Félix congraciarse con los judíos, dejó preso a Pablo. Entonces, hermanos, en medio de todo este juicio que puede parecer un poco confuso, ¿qué está sucediendo? Pasa que Pablo, en el tiempo que estaba siendo perseguido en Jerusalén, fue rescatado por el tribuno, que tú ya lo sabes. Después fue llevado hasta Cesarea. En Cesarea estaba delante de Félix, el gobernador, que te dije que ese título usualmente se daba a los que comandaban legiones, que un comandante de legión que ahora era gobernador. Y va a estar en este debate con este gobernador, pero como tú has leído, ya han pasado 2 años que Pablo está en la cárcel. ¿Y qué está esperando Félix para soltarlo? Aunque Félix sabe que Pablo es inocente. ¿Qué está esperando? Dinero, soborno, o como le llamaríamos en nuestro país, echar un poco de aceite para que la maquinaria de la justicia funcione en Bolivia o en cualquier otro país. Y es así lo que está pasando. Está esperando un soborno, pero Pablo no le da soborno. Pasan esos 2 años y ahora el gobernador Félix va a recibir un sucesor, otro gobernador impuesto obviamente por el imperio de Roma. Y este se llama Porcio Festo. Y ahora, antes de irse, Félix lo que hace es, podía antes de irse decir, bueno, mi último acto antes de irme como gobernador será dejar libre a Pablo. ¿Y qué hace? ¿Lo deja libre a Pablo? No. Dice, me quiero congraciar con los judíos para que por lo menos voy a dejar de ser el gobernador, pero tengo favor, y decide dejarlo preso. Se queda ahora a cargo Porcio Festo, y es en esta situación en la que nos encontramos ahora cuando vemos el libro de Hechos, el capítulo 25. Quisiera una vez más, hermanos, que veamos breve lo que está sucediendo. Ahora resulta que Porcio Festo va a llegar hasta Jerusalén. Una vez que llega a Jerusalén, se reúnen con él los sacerdotes, el sumo sacerdote, los judíos, el Sanedrín, y empiezan a hablar de Pablo, empiezan a hablarle mal de Pablo, empiezan a decirle todas las pestes que pueden ocurrirse de Pablo. Y lo que hace este gobernador una vez más es decir, entonces suban hasta Cesarea y acúsenle, quiero escuchar. Otra vez vemos esa maquinaria cómo funciona. Hay un orden. Tiene que escuchar este gobernador a ambas partes para poder estar tomando su veredicto. Y les pide que hagan eso, pero recuerda que estos hombres en Jerusalén le estaban pidiendo algo, ni bien llegó. Como gracia, concédenos que Pablo venga hasta Jerusalén para ser juzgado. Ahora, ustedes díganme, ¿estos hombres genuinamente querían juzgar a Pablo en Jerusalén? La Biblia dice que no. Ellos le estaban pidiendo por gracia. O sea, eres nuevo en el cargo, te vamos a pedir algo para ver si hayas favor con nosotros. Manda a traer a Pablo. Y el objetivo, dice el texto, es que ellos tenían una celada. Ellos iban a estar esperando como un león o como un tigre acechando para que cuando Pablo venga en el camino ya lo ejecuten sin juicio alguno. Porcio Festo les dice, vayan a Cesarea y acúsenle, y eso hacen. Van hasta Cesarea, empiezan las acusaciones, pero nos deja claro el escritor del libro de Hechos, Lucas, que estos hombres no podían probar nada de lo que decían. Es muy importante esto, porque no es solamente la acusación, se requieren pruebas. Yo sé, hermano, que en esta parte puede sonar como que no, tal vez sonamos un poco ajenos a lo que está sucediendo. Pero si tuviéramos que ponernos en los zapatos de lo que está, de la situación de Pablo, estaría en una situación diferente cuando alguien te acusa a ti de manera injusta. O cuando alguien te acusa y tú demandas pruebas. Necesito pruebas. ¿Cuándo ha sucedido esto? Yo no lo hice. Es lo que está pasando con Pablo. Y Lucas deja en claro que no tenían pruebas para hacer esto. Entonces, lo que hace Festo es preguntarle a Pablo, Pablo, ¿quieres que te mande una vez más a Jerusalén para ser juzgado? Pablo no va a temer. ¿En qué sentido? En el sentido de que le dice a Festo, sabes, si yo hubiera hecho algún mal, no tengo problema de ser juzgado, incluso morir si soy culpable, pero soy inocente.
Pero Pablo ya sabe lo que quiere hacer este hombre, congraciarse con los judíos, está indicando que quiere mandarlo a Jerusalén. Entonces, debido a al ver toda esa injusticia, Pablo va a apelar a algo que tenían privilegio los ciudadanos romanos, es que ellos podían apelar a una corte superior. Si tú veías que estaban siendo injustos contigo, podías apelar a una corte superior. Y en este caso, al ver que se iba a cometer esa injusticia, Pablo dice, ok, entonces apelo a César. Y es ahí donde Festo se encuentra en este problema, consulta y pues bueno, no puede negarle ese privilegio que tiene como ciudadano romano. Apelaste a César, pues irás a César. Y adivinen, hermanos, dónde va a ir Pablo ahora. Camino a Roma. Está Dios dirigiéndolo por el camino de la voluntad que Dios tenía preparada para él. Y nosotros ahora nos hallamos en esta situación. Al ver estos 12 versículos, yo quisiera enfocarme en el punto de cuando nosotros buscamos dirección de Dios. ¿Cómo está buscando Pablo dirección de Dios? ¿Cómo es su diario vivir de Pablo para buscar esa dirección? Pablo está en la cárcel, está siendo acusado injustamente, alguien quiere sobornos. Son muchas decisiones a tomar. ¿Cómo es que Pablo toma decisiones? ¿Cómo es que Pablo sabe cuál es la voluntad y la dirección de Dios para su vida? Y eso es muy importante porque nosotros tomamos decisiones todo el tiempo, ¿sí o no? En nuestra familia, en nuestro hogar, con nuestra esposa, en nuestro trabajo, en todo lugar tomamos decisiones y espero que tú, siendo regenerado por el Espíritu Santo y con el Espíritu Santo dentro de ti, estés en una lucha constante, diciendo, ¿qué hago? ¿Cómo es que buscamos esta dirección de Dios? Y quisiera que veamos algunos puntos, hermanos, donde nosotros vamos a ver cómo es que Pablo tomó decisiones y cómo es que cada día Pablo se acercaba más al plan de Dios para su vida. ¿Qué es lo que hizo Pablo? Así que en primer punto, Pablo estaba viviendo en integridad. Es uno de los primeros aspectos, hermanos, para buscar dirección de Dios. Vivir en... Bueno, ¿por qué hablo de esta integridad? Hermanos, ¿de qué va a servir de que tú y yo estemos clamando, Señor, danos dirección, pero solamente para un aspecto de tu vida? El resto te está valiendo, no estás haciendo lo que es la voluntad de Dios para tu vida. Te preguntas, Señor, dime si esta muchacha será la futura mujer con la que me voy a casar. Y quieres un gran plan de Dios revelado a tu vida. Pero resulta que estás leyendo, id y hacer discípulos a todas las naciones y no lo estás cumpliendo. Estás viviendo en una rebeldía completa a la voluntad revelada de Dios y a la voluntad secreta de Dios le estás pidiendo, Señor, dime para que yo te obedezca. Y es una contradicción total. Espero que recuerdes algunos pasajes y aquí tengo que poner tu mente al Antiguo Testamento. Antes de que esté David como rey, ¿quién estaba como rey? Pastor, Saúl era un rey perverso. Empezó bien buscando al profeta de Dios, terminó mal buscando ¿a quién? A una adivina, bruja o hechicera, a la divina de Endor. Empezó bien, terminó mal. Estaba viviendo en rebeldía total toda su vida y vemos al final de sus días que en medio de toda esta rebeldía, ¿qué hace? Señor, ¿qué hago? Y empieza a buscar la dirección de Dios cuando vivía desobedeciendo a Dios. Entonces, hermanos, lo que quisiera es que podamos ver eso, que podamos vivir en integridad, que lo que esté por fuera sea lo mismo que lo que está por dentro. ¿Dónde vemos esto en Pablo? Bueno, en varios aspectos. ¿Cuántos años está en la cárcel Pablo según el texto que hemos leído? Dice en el libro de Hechos capítulo 24, verso 26, esperaba también con esto que Pablo le diera dinero para que le soltase, por lo cual muchas veces lo hacía venir y hablaba con él, pero al cabo de 2 años. ¿Cuántos años ya estaba allí Pablo? No suena mucho el leerlo, no suena mucho. Pero si una muchacha te dice, me gustaría que consideremos entrar en un noviazgo y la muchacha te dice, oraremos 2 años, a ver si entramos de novios. 2 años es mucho. 6 meses, 3 mesecitos tal vez. 2 años es un buen tiempo. Es más, si tú estuvieras en la cárcel, yo creo que sería más complicado. Ya estoy, pastor, triste. 10 días que estoy en la cárcel. 10 días. Injustamente, ¿cuánto tiempo está Pablo?
2 años pesados, hermanos. Y 2 años en los cuales se entrevista constantemente y este gobernador Félix quiere soborno y Pablo debe vivir en integridad. Lo que él está profesando tiene que ser lo que él está viviendo. ¿Qué sería lo contrario de integridad? Si te hablo de integridad, mostrar a alguien que es lo mismo por fuera que por dentro, lo mismo de manera pública que en privado, ¿qué sería lo contrario? Lo contrario sería hipocresía. Un actor, alguien que se pone una careta en ciertos aspectos. Y ese es uno de los pecados más grandes que Cristo acusó a los fariseos. ¿Se acuerdan? ¿Recuerdan? Si no me equivoco, Mateo 23 y empieza su discurso. Fariseos hipócritas. Y es, hermanos, este gran pecado el cual nosotros debemos evitar, que en muchas ocasiones se ve. No quiero ser muy agresivo en esto, pero hermanos, debemos erradicar en nosotros todo acto de hipocresía. Muchos incrédulos y ateos dicen, yo no voy a la iglesia porque está llena de hipócritas. Por fuera son una cosa, por dentro son otra cosa. Y en muchos casos tienen razón. Yo también lo he visto. Y en muchos casos yo también lo he vivido en mi mismo hogar, una hipocresía, y tenemos que arrepentirnos y ser el mismo dentro de casa y fuera de casa. No te conté esto, hermano, pero cuando estábamos hablando con respecto a matrimonio, les quería comentar que hay un autor que se llama Gary Smalley, que él escribió varios libros para matrimonio, en específico 2 libros que son muy buenos, que se llama El gozo del amor comprometido, un libro para matrimonios que tuvo mucho éxito. Y tuvo mucho éxito porque el gozo del amor comprometido busca de manera bíblica palabras para el esposo, que no esté tratando este esposo de cambiar a su esposa a su gusto, que ambos se rijan bajo la palabra de Dios. Y el libro segundo se llama El gozo del amor comprometido, pero es la parte 2, es para esposas, solo para mujeres. Así que tuvo mucho éxito. Y este hombre estaba contando su testimonio que en una gira de conferencias que él hacía, en un hotel, antes de sus conferencias, estaba con su esposa en la cama, se despertaron y de una manera tonta él dice que empezó a decirle, levántate dormilona, le quitó las frazadas, las sábanas y al final ella se enojó y le dijo que no le quería hablar más toda esta semana. Y habían dicho cosas feas. Él a ella y ella a él se habían dicho cosas horribles. Y este pastor contaba en su testimonio y decía, odio estar tan peleado con mi mujer cuando tengo que ir a dar conferencia de matrimonios. Así que te imaginas, hermano, este hombre que ha escrito libros para matrimonios estaba con un problema de matrimonio en su gira de conferencia de matrimonios y él tenía aproximadamente 70 años. No es un jovencito. En la parte de abajo del hotel apareció uno de las personas que había sido bendecido por el libro y le dijo, su libro fue de bendición, pero puede firmar. Ha transformado mi matrimonio. Y este se sentía incómodo, mayorcito, ha transformado mi matrimonio, firmando el libro. Y su esposa toda mayor se acerca a su oído y le dice, a ver si te pones a leer ese libro. Hermanos, esto de la hipocresía es una batalla constante, constante. No es de que radicaste, pastor, yo ya no soy hipócrita. Cada día tienes lucha con la hipocresía. De no mirar con una sonrisa fingida a tu hermano, hermana, amigo, amiga, con algún problema interno. Es genuino. Pablo estaba viviendo en integridad, era el mismo por fuera que por dentro. Predicaba la justicia de Dios, pues ahora ni modo que él esté dando coima o esté sobornando. Él tenía que mostrar integridad. Ahora, vemos algo en el capítulo anterior muy asombroso en la integridad de Pablo. Pablo tuvo que predicar a Félix el gobernador. Y dime, ¿Pablo será que porque estaba predicando al gobernador dijo, voy a tratar de ponerle un poco de ablandador al evangelio, diluir un poco el evangelio? El evangelio es muy duro. Tengo que decirle que es un pecador condenado al infierno, hijo de ira, hijo del diablo. Y al gobernador que quiero libertad, le voy a bajar de volumen un poco. ¿Será que hizo eso Pablo? Y no. Cuando vemos el texto, vemos que estaba ahí el gobernador Félix horrorizado, espantado al escuchar la predicación de Pablo. Pablo seguía mostrando integridad.
No sé qué tan cierto sea esto, pero estaba escuchando en un libro que mencionaban que estaba yendo a predicar el pastor comúnmente a su iglesia y le avisaron, le dijeron, pastor, queremos que por favor tenga cuidado con sus palabras porque el día de hoy está con nosotros el presidente de la nación. Y se paró y dijo, bueno, me he enterado que el presidente de la nación está aquí. Querido presidente, oramos por usted todos los días porque usted se está yendo al infierno si es que no ha creído en Cristo. Y esa fue su manera de empezar. Gloria a Dios. Pablo vivía en integridad, hermanos. No cambiaba de careta por donde está. Él era el mismo siempre. Y esa es la manera en la cual Dios lo fue guiando y le dio dirección. Viviendo en integridad, viviendo en integridad. 2 años que pasaron siendo tentado para sobornar a Félix el gobernador y nada. Predicó el evangelio. Este evangelio que escandaliza a las personas se lo predicó de igual manera al gobernador. Seguía siendo íntegro. Ahora veamos un contraste. ¿Cómo estaban los líderes judíos? Ahora hablamos de integridad. Veamos a los líderes judíos que en Jerusalén están pidiendo la vida de Pablo. ¿Son íntegros? ¿Lo que dicen y lo que hacen por fuera es lo mismo que por dentro? Tal vez yo soy un mal actor, pero era, Porcio Festo, tú excelente, vas a ser un excelente gobernador. ¿Será que podemos pedirte en gracia que traigas a Pablo para juzgarlo justamente aquí, entre su pueblo, los hebreos? Porque Dios lo guarde de ser juzgado por los romanos, perversos, que lo juzgue su pueblo. Y dentro de ellos, y mientras venga, lo matamos. Lo matamos. Hermano, ¿cuántos sicarios conoces tú para contratar? Pastor, qué pregunta más rara. ¿Conocer sicarios para matar? Sí, hermano, porque eso es lo que estaban haciendo estos hombres. Eran perversos. Se mostraban por fuera uno, pero eran por dentro otros. En Pablo ves esta integridad por la pura gracia de Dios, que es usada para dirección. Esta integridad lo va a llevar a luego apelar a César y que vaya en el camino donde debe ir. Hermanos, la manera en la cual descubrimos qué es lo que Dios quiere para nuestras vidas es viviendo continuamente en integridad. Bien. Tal vez te voy a tratar de dar una sonrisa con esto. Estudiando, hace 7 años atrás posiblemente, 6, estudiando en mi oficina, encerrado, mi amor, esposa mía, por favor, que los niños no me molesten, necesito un poco de concentración, ya sabes cómo somos los hombres, nos desconcentramos muy fácil, así que estaba en mi oficina tratando de concentrarme, estudiar, y de repente escucho un grito abajo en mi casa y mi hija menor, la más pequeña, le dice al mayor, cállate Lucas, deja de ser un adúltero. Y me llama la atención, me desconcentra todo, ¿cómo que es adúltero? Y me acerco, adúltero Lucas, ¿qué ha pasado? Y mi hijo clamaba, no Alexia, no es adúltero, es hipócrita. Cierto, me equivoqué, hipócrita, le dice. Hermanos, un niño se está animando a decirle al otro hipócrita. Son hermanos. Mi hijo mayor no se salió de la casa después de eso. No se enojó y dijo, me dijo hipócrita, ¿cómo se atreve, papi? Y agarró sus maletas, me voy a cambiar de hogar. ¿Qué pasaría si alguien de aquí te dice un día, hermano, eres un hipócrita? Y tal vez con justa razón, te cambiarías de iglesia. ¿Cómo, hermano? Espero que en el amor en Cristo, unido por la sangre de Cristo, crezcamos en integridad y se crece en integridad en corrección. Tenemos que corregirnos constantemente. Amén. Así que se comprometen a corregirse unos a otros. Espero que sí. Amén. Vamos a avanzar entonces, hermanos. ¿Qué más hacía Pablo? Pablo estaba viviendo en justicia. Continúan las acusaciones y vemos por favor en el capítulo 25. Dice así. Cuando éste llegó, lo rodearon los judíos que habían venido de Jerusalén, presentando contra él muchas y graves acusaciones, las cuales no podían probar, alegando Pablo en su defensa, ni contra la ley, ni contra los judíos, ni contra el templo, ni contra el César, he pecado en nada. Tal vez lo pasaste por alto, hermano, pero lo voy a volver a leer esta parte. Presentando contra él
muchas y graves acusaciones, las cuales no podían probar. Esto está relatando Lucas, el que está ahí mirando todas esas acusaciones y dice, todo lo que estaban acusando no podían probarlo. Pablo sabe eso. Ya les dijo eso antes, un capítulo previo al gobernador. No te pueden probar todo esto que están diciendo de mí. No pueden probarlo. Lo que requerimos, hermanos, son pruebas. Cuando hay acusaciones, que se pueda dialogar y exponer el caso, que se pueda verificar que las cosas son así. Uno de los casos muy curiosos es que la palabra de Dios nos marca que no admitas acusación contra un pastor o contra un anciano si no es con 2 o 3. Hermanos, si tú lees el contexto, si genuinamente este pastor está en pecado, con 2 o 3 testigos, se llega a demostrar que está en pecado, públicamente se debe reprenderlo. Estamos orando para que haya más pastores, pero si hay un pecado en un pastor y se comprueba de manera pública, se debe corregir públicamente si ha sido un pecado así tan público. Tal vez tú y yo no hemos estado todavía en una situación así. Yo escuché recientemente un gran pastor que tal vez tú le escuchas predicar, es uno de tus favoritos, que él sí estaba contando que dentro del cuerpo pastoral hubo uno que se halló en pecado con testigos y todo, se tuvo que corregir públicamente. Más adelante se lo tuvo que quitar del pastorado y sigue como miembro dentro de la iglesia, como un miembro arrepentido. Hermanos, se deben buscar esas pruebas. Estamos buscando vivir en justicia. Y como ya te dije la semana pasada, no quiero repetir esto, eso se hace practicándolo diariamente. En tu hogar, en tu casa, con tus hijos, hablas, hay un problema, los escuchas a los dos, les muestras cómo se juzga justamente, escuchas, tomas un veredicto y obviamente que la justicia de Dios resplandezca y puedas tomar buenas decisiones, hermano. Así que están viniendo las acusaciones, pero hay carencia de pruebas. Hechos 23, el verso 13 va a decir lo mismo, hermanos. Si prestas atención, eran más de 40 los que habían hecho esta conjuración, los cuales fueron a los principales sacerdotes, a los ancianos, y dijeron, nosotros hemos juramentado bajo maldición a no gustar nada hasta que hayamos dado muerte a Pablo. Su objetivo era dar muerte a Pablo. Lo que no querían hacer era presentar pruebas, estaban ansiosos. Vive en justicia Pablo, está dispuesto a las consecuencias. Hechos 25, verso 11. Porque si algún agravio, dice Pablo, o cosa digna de muerte, o cosa alguna digna de muerte he hecho, no rehúso morir. Hermanos, aquí Pablo una vez más está siendo muy claro. Si realmente hice algo mal y es pena de muerte, ok. No es de que está buscando salvarse de una justicia justa. Que se haga justicia. Si debe pasar esto, pues que pase. No es como en algunas ocasiones cuando alguien demanda justicia, siempre y cuando no le afecte a él. Como muchos gobernantes ya has visto que han hecho durante décadas. Hay una ley que debe cumplirse, pero cuando ellos no están en el gobierno, resulta que no, esa ley ya no tiene que funcionar. Que yo sé que la has visto. Pablo está viviendo en justicia, sea que le convenga ahora para su libertad, o sea que en cierto sentido no le convenga y tenga que morir. Pablo dice, si tengo que morir, pues no rehúso morir, si es lo justo. Hermanos, tenemos que aprender y continuar viviendo en justicia, dispuestos a las consecuencias que van a venir, hermanos. Esto se va a reflejar tal vez en tu hogar. Quisiera preguntar cuántas veces en tu hogar has pedido disculpas a tus hijos o perdón por un error, porque tal vez lo castigaste de manera injusta y no era lo correcto. Y hermanos, tenemos que estar dispuestos a las consecuencias. Algo que he estado viendo, hermanos, cuando hablamos con respecto a la corrección de hermanos, y te dije, dentro de los estatutos de la iglesia hemos tenido que poner, si un hermano está siendo corregido por algún pecado, este proceso tiene que terminar. No puede simplemente el hermano decir, me estoy yendo de la iglesia, me estoy congregando en la otra, ya soy miembro de la otra iglesia, no me pueden hacer nada. ¿Qué ha sucedido en algunas ocasiones?
que hay un proceso en el cual con amor se dialoga, se busca esta restauración, pero en muchos casos se busca huir de justicia. Y esto, hermanos, puede parecer que alguien huye, pero está repitiendo la materia, va a volver a pasar lo mismo. No hay ninguna iglesia perfecta, va a volver a pecar. Dios no lo guarde, pero si no se ha arrepentido, lo va a volver a hacer en otra iglesia. Y eso lo va a convertir en un turista de iglesias. No va a tener un hogar, una familia espiritual jamás. Va a andar migrando cada vez que se revela quién es genuinamente. Y nosotros estamos aquí todos débiles delante de Dios. Amén. Esperando que Dios nos transforme. Templos en construcción. Espero así, hermanos, no temiendo a la justicia, porque al final de todo, si nosotros confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo. ¿Para qué? Para perdonar todos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Quizá no debo decir esto, pero lo voy a decir porque es algo público. Hace años atrás, un hermano fue acusado públicamente de adulterio acá, o perdón, de fornicación. Se tomó el caso de manera pública. Él públicamente me dijo, pastor, estoy arrepentido, tengo que decir a la iglesia, voy a decir, tengo que cambiar. Se presentó delante de la iglesia, mostró su arrepentimiento, se empezó un trabajo de restauración, se lo restauró y continuó en la iglesia. No fue él, fue Dios obrando en él. Y lo amamos más, porque Dios está obrando así. Y es lo que está dispuesto Pablo. Ahora, ¿qué es lo que le va a llevar a Pablo a apelar a César? Es una intolerancia a esta injusticia. Hay una injusticia aquí, una injusticia grande. Pablo ya está 2 años de manera injusta en la cárcel, están esperando soborno y ahora al ver que este otro gobernador quiere favorecerse con los judíos, Pablo debe apelar al César. Hay una intolerancia a toda esa injusticia presente y espero que sea así, hermanos. Pablo está dispuesto a hacer esto. ¿Sabes por qué este gobernador escucha y dice, apelaste a César, pues a César irás? Más adelante vamos a ver que van a haber otro juicio y le van a decir, bueno, si él no hubiera apelado a César, hubiera quedado libre. Lo que pasa es de que cuando apelas a César, resulta que tú terminas yendo a Roma. No necesariamente vas a ir delante del César, pero vas a ser juzgado en Roma. Y ahí caen tantos juicios que es muy probable que mueras allí. Por eso el gobernador, apelaste a César, pues puedes ir a César. Pero hermanos, Pablo está siendo intolerante a toda esta injusticia. Y espero que nosotros desarrollemos en nuestro corazón esa misma intolerancia. No podemos tolerar injusticia, ni en la iglesia, ni con los pastores, ni en tu hogar, ni con tu esposa. Y eso debemos practicarlo constantemente, hermanos. Buscar esta justicia de Dios y que podamos reflejar eso después en nuestras iglesias y en nuestro gobierno. Avancemos, hermanos. Pablo estaba viviendo en integridad, Pablo estaba viviendo en justicia y finalmente estaba buscando agradar solamente a uno. Ya que Pablo andaba en integridad porque él quería agradar ¿a quién? A Dios. Andaba viviendo en justicia porque él quería agradar ¿a quién? A Dios. Vamos a Efesios, hermanos, brevemente. ¿Qué dice el capítulo 6? Dice la palabra de Dios, verso 6, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de... Bueno, pues quieres andar en la voluntad de Dios. Señor, quiero saber qué quieres, cuál es el plan tuyo para mi vida. Primero, vive en integridad, vive en justicia y vive agradando a Dios, buscando agradar a Dios, más que cualquier otra persona. No sirviendo al ojo, aquí dice. Acá tradujeron con 2 palabras, sirviendo al ojo, ¿no? 3 palabras. En griego es solamente una. La palabra de oftalmología y de doulos o de dulos, siervo, oftalmodulia. Es solo una, oftalmodulia. No seas un esclavo del ojo, siervo del ojo, que cuando te miran empiezas a actuar y empiezas a hacer las cosas diferente.
¿Qué es la tendencia que tenemos? ¿Cómo se comporta un empleado tuyo cuando no estás? ¿Cómo se comporta un empleado tuyo cuando estás ahí presente y le estás mirando? No seas alguien que sirve al ojo. Es para la gloria de Dios. Dios está delante de ti. Y eso es lo que está pidiendo Pablo en Efesios, en la carta a los Efesios. Y lo que está haciendo ahora Pablo, aunque esté en la cárcel, aunque son 2 años, está queriendo agradar a Dios, no a los hombres. Tengo que decir esto varias veces, hermano, porque es la tendencia natural que nosotros tenemos. Desde pequeños nos enseñan a eso. Un bebé, un niño, empieza a hacer las cosas porque sus papás le aplauden. Bien, hijito, bravo, y quiere agradarles. Llega hasta tal extremo de corrupción que un niño puede hasta hablar malas palabras porque sus papás le aplauden y se ríen. Así que hay en nosotros un deseo de agradar, que está bien cuando es a Dios, pero cuando es a los otros, hermano, es camino de muerte. Y si quiero agradar a mis padres, está mal. Si es que tus padres te guían lejos del camino de Dios. ¿A quién tienes que agradar sobre tus padres? A tu esposa. ¿Está bien o está mal? De nuevo, está mal. Si es que ella te está guiando a alejarte de Dios. Tu fidelidad primaria de agradar es a Dios. Es lo que tú debes hacer. Ahora, quiero que vean en el texto, hermanos, que este concepto de agradar a Dios está en Pablo, pero en el resto no está. ¿En los líderes judíos quieren agradar a Dios? No. Quieren agradar sus deseos y pasiones, su ira, su enojo, su amargura. Quieren matar y ejecutar a Pablo en el camino, engañando, mintiendo a las autoridades, todo recurso posible por agradarse y satisfacer su apetito de venganza. Ahora uno diría, pastor, es que los líderes judíos estaban totalmente corruptos y es así. Pero si te fijas y prestas atención en el capítulo número 24, una vez más, verso 26, esperaba también con esto que Pablo le diera dinero para que le soltase, por lo cual muchas veces lo hacía venir y hablar con él, pero al cabo de 2 años recibió Félix por sucesor a Porcio Festo, y queriendo Félix congraciarse con los judíos, dejó preso a Pablo. Félix, el gobernador, un hombre que podía liderar una legión de soldados romanos, ¿a quién quería agradar? Quería congraciarse con ¿quiénes? Con los judíos. Quería agradarles. Y luego tenemos a Porcio Festo. ¿Qué quiere hacer él después? Congraciarse con los judíos. Está al pelo de mandar a Pablo a Jerusalén para ser juzgado, porque busca congraciarse con los judíos. Uno diría, pero pastor, es medio extraño porque estamos hablando de gobernadores. Estamos hablando de un imperio que está subyugando a los judíos, los tiene prácticamente bajo su yugo de, no esclavitud, de servicio, pero igual quiere agradarles. Ajá. Igual está buscando agradar. No te va a salvar de este deseo ni siquiera un cargo. Tal vez alguien diga, es que uno quiere agradar para ascender, como un empleado que está, como diríamos, botones o lamezuelas queriendo ascender. Puede ser que esté en la cúspide y quiere agradar. Hay una inseguridad, un apetito para sentirse popular. Y eso es lo que está pasando con todos estos líderes judíos. No están queriendo agradar a Dios. El imperio, los gobernadores están buscando agradar a otros también. Pablo está buscando agradar solamente a uno, que es Dios. Tal vez escuchaste esta frase en latín que es coram deo. ¿Alguien se acuerda qué significa? Yo tengo una polera muy bonita que me regalaron que dice coram deo. Significa vivir delante de la presencia de Dios. O algunos dicen vivir delante del rostro de Dios. Hemos hablado, ¿qué pasaría si tu jefe está todo el día mirándote? Bueno, hay una demanda. Está mirando todo el tiempo. Bueno, pues
Vivir delante del rostro de Dios es que genuinamente creas eso, pero de manera práctica. A ver, veamos los atributos de Dios brevemente. ¿Qué significa que Dios es omnisciente? Que Dios lo sabe todo. Omnipotente, omnipresente. Está aquí. Cuando sales en tu casa, cuando discutes con tu esposa, cuando educas y corriges a tus hijos en ira o en justicia, cuando estás delante de tu jefe, en tu trabajo, en la gasolinera, en la zapatería, mientras estás como médico, en todo lugar, ¿quién está ahí presente? Disculpa que te ponga malos ejemplos, pero te voy a poner el ejemplo de un mal pastor. El mal pastor, este es un ejemplo verídico, tristemente, dijo, hoy hay problemas con las ofrendas, no están ofrendando los hermanos. Así que un día les dijo, hermanos, no están ofrendando, no están dando sus diezmos, y este mal pastor dijo, voy a hacer algo, una estrategia que no va a fallar. Yo voy a recoger las ofrendas. Iba con el alfolí, le miraba. Las ofrendas subieron. Manipulación pastoral. Tal vez quieres imaginarte cómo estaba el pastor enojado, triste, esperando. Podían haber subido las ofrendas, pero lo que no mejoró fue el corazón de las personas, porque ellos estaban sirviendo al. Nosotros tenemos que buscar agradar a Dios de corazón, y no por temor solamente, sino por amor. Él es quien nos rescató. Él fue quien llevó nuestras culpas, nuestros pecados. El Señor que te perdonó todos tus infinitos y asquerosos, inmundos pecados que nadie sabe, y tal vez te vas a ir a la tumba con esos pecados que no confesaste. Dios los conoce. Y si tú clamaste a Él y dijiste, Señor, la sangre de Cristo, ten misericordia de mí, y Él te perdonó, Él está presente. Cuando el otro hermano te dice perdón por haberte gritado y tú tienes amargura en tu corazón, y Él está al lado. Y tú tienes que cambiar delante del rostro de Dios. Eso significa coramdeo, vivir delante de la presencia de Dios, pero de manera genuina. Y es lo que está haciendo Pablo. Te voy a dar otro ejemplo, hermanos, de los ejemplos que da el pastor, que a veces son un poco raros. Campamento de jóvenes, no te digo el nombre del muchacho, jugando voleibol, salta, cae, su tobillo totalmente torcido y doblado, no puede caminar, grita de dolor, se apoya en todos los chicos, no puedo caminar, está llorando casi como bebé, pide que lo carguen como si fuera un corderito, y de repente está pasando por el otro lado del campamento una muchacha que él creo que estaba como cualquier joven ilusionado. Así que ni bien la ve de lejos, dice, ¡páguenme! Y empieza a caminar como Rambo. Pasa la muchacha, ¡cárguenme! ¿De dónde sacó fuerzas? Este muchacho que gritaba y lloraba de dolor y no podía caminar un paso más. ¿De dónde sacó fuerzas? Bueno, pastor, es que hay que comprender ese muchacho. La chica estaba mirándole y no quería mostrarse débil como un corderito. Hermanos, nuestra fuerza viene de la presencia de Dios. Pablo no está solo en la cárcel. ¿Por qué está en integridad? Porque está Cristo allí. Cristo no sobornó para ser liberado de la cruz. Y era inocente. El único hombre inocente. Cristo está con él. Toda esta injusticia, Cristo está ahí. El Dios de justicia está presente. Así que, hermanos, lo que vemos aquí es que Pablo encuentra esta dirección porque, uno, Pablo está viviendo en integridad, viviendo en justicia y está viviendo buscando agradar solamente a uno, que es Dios. Quisiera terminar con una ilustración, hermanos, y para esto necesito que puedan ver un poco de griego. Hermano, ¿puedes hacer clic a la pantalla? Ah, no, no está en presentación, ¿verdad? No. Ok.
No, hermanos, no se preocupen, no hay examen de griego hoy día. Y algunos estudiantes de teología van a decir, pero pastor, yo no estudié griego así. El griego que me han enseñado a mí no era todo en mayúsculas y sin espacios. Y resulta que sí, cuando pasas tus clases de griego te van a enseñar mayúsculas y minúsculas, pero en general te van a enseñar a leer el texto griego en minúsculas y con espacios y con puntuación. Pero hay ocasiones que vas a encontrar ciertos manuscritos o papiros que están así. Todo en mayúsculas y sin espacios. ¿Qué tal, hermano? ¿Es difícil, sí o no? Obviamente, si es difícil griego, imagínate que sea más difícil leerlo todo en mayúsculas y sin espacios. Y normalmente los teólogos eruditos, los que ya hacen análisis de texto, que ya tienen manuscritos para poder ver, están tan familiarizados que pueden leer esto. Quisiera que veas lo siguiente. Ahora, por si lo has visto difícil. Todo en mayúsculas y sin espacios. ¿Qué dice? ¿Qué cambió? Ya los estoy viendo leer. Nada hay inherentemente digno en el polvo. A ver si podemos seguir. ¿Pero qué pasó? ¿Cómo es que se puede entender? Lo que pasa, pastor, es que, no sé, dice, pero se entiende en parte. O sea, si ustedes miran y pasan un pequeño tiempo, hermano, si tú estás habituado a leer, te pueden poner esto, que se ve difícil, sin espacio, todo con mayúsculas, y lo vas a poder hacer. Solo necesitas estar habituado en la lectura. Algo. ¿Sabes para quién le va a parecer imposible esto? Alguien que no sabe leer o que está tomando sus primeros meses de lectura. No va a poder, va a ser difícil. Y hay ocasiones, hermano, en la cual tú vas a hallarte en diferentes circunstancias, problemas, dificultades, salud, como pasa ahora, falsas acusaciones, un montón de cosas. Y la pregunta es, ¿qué es lo que quiere Dios para mi vida? ¿Cómo voy a saber? Y lo que Pablo nos está mostrando aquí es en un camino de habituarse en hacer la voluntad de Dios constantemente, predicar el evangelio, hacer discípulos, practicar justicia, vivir en integridad. Ese constante andar haciendo la voluntad de Dios hará que te habitúes a vivir en la voluntad de Dios y que cuando se presenten situaciones muy raras, seas gobernado por la palabra de Dios. Hermanos, si yo te dijera cómo están viviendo aquí Pablo, con estas oportunidades de cometer injusticia, no creerías, hermano, que había muchas oportunidades de tentación allí. Circunstancias que parecían buenas, pero que no las eran. Cuando Pablo estaba delante del carcelero en Filipos, hubo un temblor, todas las puertas se abrieron. Fácilmente por las circunstancias podía decir Pablo, mira, las circunstancias me gobiernan, salgo, soy libre. Es más, antes de salir vi que el soldado o el guardia quería matarse. Así que Pablo dijo, esperen un rato, que se mate primero. Y luego salimos. Las circunstancias muestran eso. ¿Se dejó gobernar por las circunstancias? Él vivía en la voluntad de Dios, tanto que luego él le predicó el evangelio. Su vida era preciosa. Él era en parte, imagen de Dios y fue a predicarle. David cuando estaba siendo perseguido por Saúl, y según el texto se nos dice que Saúl en medio de esta persecución con 3,000 hombres encontró una cueva y entró a cubrirse los pies a esta cueva. Ese es un eufemismo. Decir cubrirse los pies significa que él quería ir y hacer sus necesidades, el 2 específicamente. ¿Y sabes quién estaba escondido en esa cueva? David, con sus valientes. Y ahora entra su principal enemigo, sin guardias, solo porque está yendo a hacer sus necesidades. Entra hasta el fondo y ahí está David con todos sus valientes. ¿Y qué le dicen? He aquí, Jehová entregó tu enemigo delante de ti.
Lo matamos de una. ¿Fue gobernado por las circunstancias? Está. Las circunstancias. Estaba viviendo en integridad y él no podía tocar al ungido de Jehová. Mucho cuidado con las circunstancias. Mucho cuidado con las circunstancias. A nosotros nos gobierna la palabra de Dios. Puestos en pie, hermanos, oremos que el Señor nos pueda bendecir y dirigir.